La antífona de Sonmi 451. Segunda parte. Entonces, ¿quién era Hae Yuim? Si no era exactamente quien dijo ser. Me sorprendí respondiendo yo misma a esa pregunta. Unionista. Hae Yu dijo, sí, tengo ese honor. El alumno Si Li estaba muy nervioso. Hae Yu me dijo que si no me fiaba de él, estaría muerta en cuestión de escasos minutos. Asentí con la cabeza. Me fiaría de él. ¿Pero te había mentido a propósito de su identidad? ¿Por qué fiarse entonces? ¿Cómo sabías que no estaba secuestrándote? No lo sabía. Mi decisión fue una cuestión de carácter. Solo podía esperar que el tiempo me diese la razón. Abandonamos a Timothy Cavendish a su destino incierto y corrimos al encuentro del nuestro, escaleras abajo. Los ascensores leen las almas y podían estar vigilados para atraparnos. Pasillos recorridos a toda velocidad, salidas de emergencia abiertas de golpe, pasadizos tanteados a oscuras. Hae Yu casi me bajó en brazos muchos tramos de escalera. No teníamos tiempo de esperar a que me las apañase yo sola. En un subterráneo nos esperaba el señor Chang, en un Ford normal y corriente. No había tiempo para saludos. El vehículo aceleró a través de una serie de túneles y aparcamientos. El señor Chang le echó un vistazo al Sony y dijo que las carreteras de acceso del norte y al este estaban bloqueadas, pero que el tobogán todavía parecía despejado y que allí debía de esperarnos su gente. Hae Yu le ordenó que lo intentase por el tobogán. Sacó una navaja de la bolsa y se cortó la punta del índice izquierdo. Se hurgó y extrajo un minúsculo huevecillo de metal. Lo tiró por la ventana y me dijo que me arrancase el anillo del alma. Si Li también se deshizo del alma. ¿Entonces es verdad que los miembros de la Unión se arrancaban el alma eterna que nos concede la Juche? ¿Qué otra cosa podía hacer un movimiento de resistencia para eludir a la unanimidad? Si no, se arriesgaban a que los detectasen cada vez que pasaban por un semáforo. Doblamos una esquina y una lluvia de fosfato aplastó el parabrisas y las ventanillas. Un chirrido metálico. El Ford, que se roza con las paredes, rechina y se para en seco. Acurrucada, oí más disparos de Colt. El Ford dio una sacudida y volvió a salir a toda velocidad. Oí el topetazo de un cuerpo contra el vehículo, también un llanto incesante. Era Si Li. Hae Yu le puso el Colt en la cabeza y disparó. ¿Cómo? ¿Por qué? Los dum-dum de la unanimidad mezclan calodoxalina y gigastimulina. Me enteré luego. Lo primero es un veneno que provoca unos dolores espantosos en la víctima, para que sus gritos revelen su posición. Lo segundo le impide perder el conocimiento. Si Li se desplomó y se quedó en posición fetal. Hae Yu bajó el Colt. Del alegre doctorando que yo había conocido no quedaba rastro. Me pregunté si de veras habría existido. La lluvia y el viento entraban por las ventanillas rotas a balazos. El señor Chang enfiló un callejón angosto y lleno de basura, arrancando canalones hasta la carretera de circunvalación. Más adelante se veían las luces rojas y azules de la entrada del campus. Un aero suspendido en el aire azotaba los árboles. Unos altavoces imperiosos impartían órdenes incoherentes a quién sabe quién. El señor Chang nos dijo que nos agarrásemos, apagó el motor y se salió de la carretera. El Ford dio unos cuantos tumbos. Me golpeé la cabeza en el techo. Hae Yu, no sé cómo, me embutió bajo su cuerpo. El Ford, primero pesado, después ligero, fue cogiendo velocidad. Recuerdo la caída. Me trajo a la memoria una experiencia anterior compuesta de oscuridad, inercia, gravedad, el recuerdo de estar atrapada en otro Ford. No he sido capaz de dar con el origen de ese recuerdo. Cañas de bambú tronchadas, metal retorcido, el impacto del suelo en mis costillas, caos y silencio entremezclados. El Ford se apagó. Oí el canto de los insectos y la lluvia en las hojas. Después, susurros apremiantes. Estaba aplastada debajo de Hae Yu
que se movió gruñendo. Me deslumbró una antorcha. El portador preguntó si había alguien vivo. Oí al señor Chang pedirle que abriese la puerta. Enseguida, unas manos nos sacaron a Haeyu, al señor Chang y a mí del amasijo de metal. Estaba magullada, pero no me había roto ningún hueso. El cuerpo de Silly se quedó donde estaba. Caras preocupadas, rostros decididos, hombres que apenas dormían, unionistas. Me bajaron por una escotilla. Mis manos agarraban peldaños. Las paredes de un pequeño túnel me raspaban las rodillas. Otros brazos me subieron a lo que enseguida identifiqué como el garaje de un mecánico. Me metieron en un elegante deportivo de 2 asientos. Se impartían órdenes, se transmitían mensajes. Se abrió la puerta del conductor. Hae-Yuim se sentó al volante y arrancó. La puerta del garaje se abrió de golpe. Callejeamos por el extrarradio antes de incorporarnos a una arteria embotellada. En los Fords que nos rodeaban viajaban trabajadores solitarios, parejas, pequeñas familias, unas tranquilas, otras bulliciosas. Caí en que el señor Chang se había esfumado sin despedirse, igual que la otra vez. Cuando por fin habló Haeyu, tenía la voz rota. Dijo que si lo rozaba un dum-dum, yo debería eutanizarlo en el acto, tal y como él había hecho con Silly. No supe qué responder. El unionista me pidió que tuviese un poco más de paciencia, que si nos capturaban en ese momento, cuanto menos supiese, mejor. Teníamos una noche muy larga por delante, añadió. Para empezar, había que ir a Hwangdong-il. ¿Has estado alguna vez allí, archivista? No. Si me ven en un gueto de infrahombres, me expulsan del ministerio. ¿Qué te encontraste? Hwangdong-il es un laberinto nauseabundo de callejones, chabolas, albergues para vagabundos, tugurios y prosticentros, pertenecientes a un mundo abandonado. Haeyu dejó el Ford en un aparcamiento y me mandó cubrirme cabeza y ojos con la capucha. Las fabricadas robadas terminan en los burdeles del gueto, optimizadas para su nueva labor mediante cualquier cirugía chapucera. Callejones tortuosos y conductos con hedor a cloaca. Puras sangres tirados en los portales, con la piel inflamada por la exposición continua a la lluvia abrasiva de la ciudad. Niños que beben a lengüetazos el agua de los charcos. Pregunté quién vivía allí. Haeyu me dijo que los hospitales les sangran el alma a los inmigrantes aquejados de encefalopatía o envenenamiento pulmonar, hasta que solo les quedan dólares para una eutanasia o un billete a Hwangdong-il. No entendía por qué los inmigrantes huían de las zonas de producción para terminar en un lugar semejante. Haeyu habló de malaria, inundaciones, sequías, cultivos malignogénicos, parásitos, necrozonas que avanzaban y el simple deseo de ofrecer a sus hijos una vida mejor. La Papa Son Corp, me aseguró, es una empresa humana en comparación con las factorías de las que huyen muchos de esos inmigrantes. Los traficantes les prometen que en las 12 conurbaciones los dólares llueven del cielo. Los inmigrantes se creen lo que haga falta y cuando descubren la verdad ya están convertidos en infrahombres. Los traficantes solo operan en un sentido. Haeyu me apartó de una rata maulladora de 2 cabezas, advirtiéndome de que muerden. Le pregunté por qué el consejo de la ciudad toleraba tamaña miseria. Haeyu me explicó que Hwangdong-il está considerado una especie de letrina química, donde los desechos humanos no deseados se desintegran de forma discreta, aunque no totalmente invisible. El gueto de los infrahombres sirve de acicate a los consumidores de bajo estrato, pues les muestra el destino que aguarda a quienes no gastan y trabajan como buenos ciudadanos. Los empresarios se aprovechan del vacío legal para edificar monstruosas hedonizadas dentro del gueto. Hwangdong-il funciona a base de pagar impuestos y sobornos a los altos estratos. Una vez por semana, la Medicorp abre una clínica para infrahombres terminales que ofrece eutanasias a cambio de órganos sanos. La Organicorp tiene suscrito un jugoso contrato con la conurbación que contempla el envío diario de un pelotón de fabricados genoinmunizados, similares a los Desastre Men, para recoger los cadáveres
antes de que las moscas los llenen de huevos. Entonces Haiyu me dijo que guardase silencio, que habíamos llegado a nuestro destino. ¿Dónde exactamente? Recuerdo una casa de mahón encalada y con un dintel muy alto como protección contra los desagües, pero no sería capaz de encontrar de nuevo el edificio. En Hwangdong-il las calles no están numeradas ni existen planos. Haiyu llamó a la puerta. La mirilla se oscureció. Los cerrojos se abrieron y apareció un portero. Llevaba puesta una armadura mugrienta y en la mano una mortífera barra de hierro. Rezongando, nos mandó que esperásemos a Ma Arachna. Me pregunté si bajo la gorguera llevaría un collar de fabricado. Un pasillo hecho de mamparas de papel se curvaba hacia un lado y no dejaba ver el fondo. Oí el repiqueteo de las fichas de mahón. Olía a pies. Vi sirvientes pura sangre vestidos con ropas exóticas que llevaban bandejas de bebidas. Sus expresiones de hastío se transformaban en sonrisas aniñadas cada vez que abrían una mampara. Seguí el ejemplo de Haiyu y me quité las Nike, sucias de tanto caminar por los callejones de Hwangdong-il. Si estás aquí es que traes malas noticias, dijo una voz estridente. La mujer nos hablaba desde una trampilla abierta en el techo. No sé si sus labios palmeados, los ojos almendrados y el habla inconexa eran genomizados o fruto de una mutación. Los dedos atiborrados de pedrería se aferraban al borde de la trampilla. Haiyu se colocó justo debajo de la abertura y se dirigió a Ma Arachna, a quien tomé por la madama del establecimiento. El unionista le informó de que una célula se había vuelto cancerosa. Mefi y su célula estaban presos y Sili había muerto. Ma Arachna tenía una lengua 2 veces más larga de lo normal. La usó para cazar una mosca. Los ojos le brillaban en la oscuridad de la buhardilla. Preguntó hasta dónde se había extendido el cáncer. Haiyu respondió que eso había venido a averiguar. La madama del establecimiento nos dijo que pasáramos a la salita. ¿La salita? Un trastero escondido detrás de una ruidosa cocina y un falso muro, iluminado por un solar mortecino. En el borde de un brasero de hierro más antiguo que el edificio, y tal vez que la ciudad entera, había una taza de lima color rubí. Nos sentamos en el suelo entre grandes cojines raídos. Haiyu dio un sorbo de la bebida y me dijo que podía quitarme la capucha. Crujidos en el techo de tarima, el eco de unas pisadas, otra trampilla que se abre y vuelve a aparecer el rostro de Ma Arachna. Me vio la cara, pero no se mostró sorprendida. El arcaico brasero zumbaba con lo último en circuitos eléctricos. Un campo esférico de penumbra y silencio fue engullendo la salita. Ahora el fragor de la cocina. La luz jaspeada de encima del brasero se transformó en una carpa. ¿Cómo que una carpa? ¿Un pez? Una carpa de medio metro, misteriosa, de color perla y azafrán, manchada de hongos y con bigotes de mandarín. Con un coletazo desganado, el pez avanzó hacia mí. Unas raíces de nenúfar se abrieron a su paso. Sus viejos ojos me leyeron los míos. Batiendo las aletas dorsales, conseguía flotar en el aire. La carpa descendió unos centímetros para leerme el collar y oí mi nombre en la voz de un anciano. Miré a Haiyu, pero apenas se le veía en aquel turbio aire submarino. Estoy encantadísimo de verte. La voz del 3D era refinada, pero áspera, y me siento muy honrado de conocerte. La carpa se presentó como An Cor Apis, de la Unión, y se disculpó por la puesta en escena. Esa noche era prudente camuflarse. La unanimidad estaba rastreando todas las frecuencias. Insegura, le respondí que lo entendía. An Cor Apis me prometió que enseguida entendería muchas más cosas y me rogó un poco más de paciencia. La carpa se fue hacia Haiyu, al que llamó comandante Im. Haiyu informó que había eutanizado a Sili. Apis dijo que ya lo sabía y que no existían anestésicos para el dolor de Haiyu.
Le recordó que había sido la unanimidad quien había matado a su compañero. Haeyu se había limitado a evitarle el sufrimiento y lo instó a hacer todo lo posible para que el sacrificio de Li no fuese en vano. A continuación, tuvo lugar una breve sesión informativa. 6 células habían sido descubiertas y otras 12 corrían serio peligro. El consejero Mephi había conseguido suicidarse antes de que lo torturasen. Después, Apis mandó a Haeyu que me sacase de la conurbación por la puerta oeste 1, que siguiésemos hacia el norte en un convoy y que pensase bien en lo que le había dicho. La carpa se volvió sobre sí misma y desapareció en la pared de la salita para reaparecer surgiendo de mi pecho. Has sido muy sensata escogiendo a tus amigos, Sonmi, me dijo. Juntos tal vez consigamos algunos cambios importantes, cambios históricos que transformarán nuestra sociedad. Me prometió que enseguida volveríamos a vernos. La esfera se reabsorbió en el brasero y la salita volvió a la normalidad. La carpa se convirtió en un rayo de luz, en un puntito, y luego en nada. ¿Cómo pensaba Hae-Yuim franquear las salidas de la conurbación sin almas en los dedos? El implantador de almas llegó al cabo de unos minutos. Un hombre menudo y anónimo que examinó el dedo cortado de Hae-Yuim con la indiferencia de un profesional. Extrajo con las pinzas una partícula minúscula de un tubo de gel, la implantó en la carne viva y aplicó un poco de cutanina en la yema. Me maravillé de que aquel puntito, de apariencia insignificante, otorgase a quienes lo poseían la categoría de consumidor y, en cambio, condenase a quienes carecían de él a una existencia de abyecta servidumbre o algo aún peor. Ahora te llamas Oh Kyun-pyo, le dijo el implantador a Haeyu, añadiendo que podía bajarse su biografía de cualquier Sony. El implantador pasó a ocuparse de mí, hablando mientras sacaba un par de pinzas láser. El láser, según me explicó, corta el acero, pero lo que es el tejido orgánico ni lo araña, así que solo iba a sentir un ligero cosquilleo. Oí un clic. Ahora, me dijo, a por el código de barras subcutáneo. El implantador me untó un anestésico en el cuello, advirtiéndome de que el paso siguiente iba a dolerme, pero que el campo de absorción de la hoja impediría que el código de barras explotase al contacto con el aire, decapitándome. Ingenioso, susurró Haeyu, cogiéndome de la mano. Ya lo creo, replicó el implantador. ¿Lo diseñé yo? Se lamentaba de no haber podido patentarlo. Le dijo a Haeyu que estuviese listo con un paño para enjugar la sangre. Un dolor agudo me desgarró la garganta. Haeyu taponó la hemorragia y el implantador me mostró con las pinzas el código de barras de Sonmi 451 y me dijo que él mismo se ocuparía de deshacerse del dispositivo con sumo cuidado. Me roció la herida con spray cicatrizante, me aplicó una pomada color piel y me dijo que me cambiase la venda antes de acostarme. Y ahora, añadió, me dispongo a cometer un delito tan inédito que ni siquiera tiene nombre. Voy a dotar de alma a un fabricado, pero en vez de una banda de música, de un Nobel por tan extraordinario logro científico o de una canonjía en la universidad, lo único que tengo garantizado es una plaza en el Faro. Y también, señaló Haeyu, un párrafo en la historia de la lucha contra la corpocracia. Gracias, hermano, replicó el implantador. Un párrafo entero. La intervención fue rápida. Me colocó la mano derecha en la tela, la untó de anestésico, me sacó la yema del índice, aplicó coagulina para restañar la sangre, insertó con las pinzas el alma en la incisión y me roció el dedo con cutanina para borrar todo rastro de mi súbita ascensión al estrato de los purasangres. Esta vez, el sarcasmo del implantador dejó entrever un fondo de sinceridad. Ojalá que tu alma te traiga mucha suerte en la tierra prometida, hermana Yun-a-yu. Le di las gracias. Me había olvidado totalmente de Ma-Arak-Na, que nos observaba desde la trampilla del techo. Más vale que la hermana Yun-a-yu se agencie una cara nueva para su nueva alma, señaló. O de aquí a que llegue a la tierra prometida va a tener que responder demasiadas preguntas.
Me imagino que la siguiente parada fue la consulta del facitecto. Exacto. El portero nos acompañó hasta la calle Toegioro, al límite norte de Huandongil. Cogimos el metro hasta una galería comercial que en su día estuvo muy de moda, en Sinchon. Subimos en escaleras mecánicas, pasando entre lámparas de araña que entonaban los salmos del presidente inmanente, y fuimos a parar a un barrio laberíntico, al nivel de la bóveda, frecuentado exclusivamente por consumidores de aire decidido. Haiyu me condujo por sinuosos callejones flanqueados de portales discretos y crípticos letreros hasta llegar a una puerta de lo más simple. En una hornacina crecía un lirio atigrado. No hables con la señora, me avisó al apretar el timbre. Hay que tener cintura para encajar sus pullas. El lirio se iluminó y nos preguntó qué se nos ofrecía. Haiyu respondió que teníamos una cita con Madame Ovidia. La flor se inclinó para observarnos mejor y nos mandó esperar. Se abrió la puerta. Yo soy Madame Ovidia, anunció una mujer pálida como la nieve. Y no tenéis ninguna cita conmigo. Hacía mucho tiempo que la rocioína había congelado la pálida belleza de sus 20 años, pero tenía la voz ronca como una sierra. Nuestros biocosméticos solo aceptan clientes recomendados. Buscaos cualquier rostricultor de los pisos bajos. Y nos dio con la puerta en las narices. Haiyu carraspeó y habló por el lirio atigrado. Tenga la bondad de informar a la incomparable Madame Ovidia, dijo, de que Lady Him Jung le envía un cordial saludo. Silencio. El lirio se ruborizó y preguntó si veníamos de muy lejos. Reconocí una serie de contraseñas. Haiyu completó el código secreto. Si viajas lejos, te encuentras a ti mismo. Madame Ovidia abrió la puerta, pero su desprecio no había mudado un ápice. ¿Quién se atrevería a contradecir a Lady Him Jung? Gruñó. Nos dijo que la siguiésemos, sin entretenernos. El interior de los pasillos, cubiertos de cortinas, estaba diseñado para ofrecer la máxima privacidad. Los solares eran oscuros y los amortisuelos absorbían voces y pasos. Después de un minuto recorriendo pasillos en cuadrícula, Madame Ovidia chasqueó los dedos y se nos unió una silenciosa asistente. Se abrió una puerta. Entramos a un estudio más luminoso y nuestras voces volvieron a oírse. El instrumental de facitectura relucía bajo la luz estéril del solar. Madame Ovidia me pidió que me quitase la capucha. No se sorprendió al ver mis facciones de sirviente. Dudo que jamás haya pisado un papasons. Preguntó cuánto tiempo teníamos para el tratamiento. Cuando Haiyu contestó que teníamos que marcharnos dentro de 1 hora y media, Madame Ovidia perdió su acerada sangre fría. Entonces, ¿para qué acudís a un artista? Preguntó. ¿Por qué no lo hacéis vosotros solitos con chicle y pintalabios? ¿Qué se ha creído Lady Him Jung? ¿Que el lirio atigrado es uno de los pintamonas de ocasión con las Kodaks del antes y el después en el escaparate? Haiyu se apresuró a explicar que no contaba con una transformación completa, tan solo con pequeños retoques cosméticos capaces de engañar a un ojo a una mirada fugaz. 1 hora y media era poquísimo tiempo, un margen ridículo, reconoció, pero precisamente por eso Lady Him Jung había recurrido a la número 1. La orgullosa facitecta detectó la lisonja, pero no era inmune. Nadie, dijo jactanciosa, consigue ver el rostro que hay dentro del rostro como yo lo veo. Me ladeó la barbilla y dijo que podía cambiarme la piel, el color, el pelo, los párpados y las cejas. Me teñiría los iris de un color pura sangre. Podía ponerme hoyuelos y quitarme los pómulos de fabricado. Decidió sacarle el máximo partido posible a aquellos valiosos 89 minutos. Entonces, ¿qué ha pasado con la labor de Madame Ovidia? Yo te veo idéntica a cualquier Sonmi recién salida del útero tanque. La unanimidad me deshizo la facitectura para mis comparecencias ante el tribunal en horario de máxima audiencia. La imagen de la protagonista tenía que cuadrar con el personaje, pero cuando salí del lirio atigrado con la cara toda dolorida, no me habría reconocido ni el visor Ri. Los iris
Hasta entonces marfileños se me habían vuelto color avellana. Tenía los ojos almendrados y los folículos afropigmentados. Si te interesa, puedes verlo con tus propios ojos en las Kodak que me sacaron al arrestarme, archivista. Un niño mimado, con un globo rojo, nos esperaba junto a las escaleras mecánicas. Lo seguimos a 20 pasos de distancia, hasta un aparcamiento muy concurrido que había bajo la galería. El niño desapareció, pero el globo estaba atado al limpiaparabrisas de un todoterreno. Cogimos la superpista 1 en dirección hacia la salida este 1. ¿Hacia la este 1? El general de la Unión, Apis, os había mandado salir por la oeste 1. El líder había añadido a sus órdenes la coletilla «Piensa bien en lo que te he dicho». Este mensaje en código significaba «Invierte estas órdenes». Oeste quería decir este, norte quería decir sur, viaja en un convoy quería decir viaja solo. Es un código peligrosamente simple. Las mentes meticulosas suelen pasar por alto la simplicidad. Mientras nos deslizábamos a toda velocidad por la superpista, le pregunté a Hae-Yun si de veras se llamaba así. El unionista respondió que para la gente como él no existían los nombres de verdad. La salida bajaba en curva hacia las barreras de peaje. Fuimos frenando hasta detenernos en la fila. En la salida, los conductores se asomaban por la ventanilla para dejarse escanear el alma. Algunos represores paraban Fords al azar para interrogar a los conductores. 1 de cada 30 más o menos, murmuró Hae-Yu. No está mal como probabilidad. Nos tocó el turno. Hae-Yu colocó el índice en el escáner y sonó una alarma. La barrera bajó en el acto. El unionista me habló entre dientes. Sonríe. Hazte la tonta. Se me acercó un represor gesticulando con el pulgar estirado. ¡Fuera! Hae-Yu obedeció, sonriendo como un niño. El represor le preguntó nombre y destino. La actuación de mi acompañante fue magistral. Le dijo, Ok Kyung-Piu, agente, vamos a un motel en una conurbación exterior. Hae-Yu miró alrededor e hizo un gesto obsceno con la mano que yo conocía por Bumsuk y colmillo. La trola sobre el carné de conducir de su madre fue rápidamente interrumpida. ¿A qué distancia estaba el motel?, le preguntó el represor. ¿No sabía que ya eran las 23 pasadas? Vamos al Bang Bang Estás Muerto en Yohu, respondió Hae-Yu en tono de complicidad. Cómodo, limpio, precios razonables, aunque a un represor como usted seguro que le dejarían probar las instalaciones gratis. A 30 minutos por la pista rápida, salida 10. Llegaríamos antes del toque de queda, le prometió. El represor le preguntó qué le había pasado en el índice. Ah, por eso ha flipado el escáner. Hae-Yu soltó un gruñido central y explicó que se lo había cortado al ir a quitarle el hueso a un aguacate natural en casa de la madre de su novia. Sangre por todas partes, menudo bochorno había pasado. A partir de ahora solo comería aguacates sin hueso. Las cosas naturales daban más guerra que otra cosa. El represor miró dentro del Ford y me mandó quitarme la capucha. Ojalá tome mi miedo por timidez, pensé. El represor me preguntó si mi novio siempre era así de parlanchín. Asentí tímidamente. ¿Y por eso yo no decía ni mu? Sí, señor, le respondí. Sí, agente. El represor le dijo a Hae-Yu que las chicas son obedientes y recatadas hasta el día en que se casan. Después empiezan a cotorrear y ya no hay quien las calle. Circula, dijo. ¿Dónde pasasteis el toque de queda? ¿En ese hotel? No, dejamos la superpista por la salida 2 y nos metimos por una carretera rural sin iluminación. Una barrera de pinos espinosos escondía un polígono industrial de 100 o más de unidades. A esas horas, tan cerca del toque de queda, nuestro Ford era el único vehículo en todo el lugar. Aparcamos y atravesamos una explanada barrida por el viento hasta llegar a un bloque de hormigón con el letrero Vivero Hydra Corp. El alma de Hae-Yu abrió la puerta corredera. El interior no era una unidad de horticultura, sino un arca bañada en luz roja que alojaba tanques gigantescos.
Reinaba un calor y una humedad de lo más molestos. El caldo turbio y viscoso que se veía por los cristales camuflaba el contenido de los tanques. No por mucho tiempo. Enseguida comenzaron a distinguirse con nitidez miembros y manos, las caras de los nasciturus, todas idénticas. ¿Uterotanques? Sí, estábamos en una unidad genómica. Observé los cúmulos de embriones de fabricado que flotaban en gel uterino. Unos dormían inmóviles, otros se chupaban el pulgar, otros movían la mano o el pie, como si estuviesen cavando o corriendo. Le pregunté a Haeyu si a mí también me habían cultivado allí. Dijo que no. El vivero de la Papa Song, en Gwangju, es 5 veces mayor. Se acercó al tanque y dijo que los embriones estaban destinados a los túneles de uranio bajo el mar amarillo. Tenían los ojos tan grandes como cuencos. Si permanecían expuestos más tiempo de lo debido a la luz del sol, enloquecerían. La temperatura de la unidad hacía sudar a Haeyu. «Te hace falta jabón, Sonmi», dijo. «Pasemos a nuestro ático de 6 estrellas». ¿Un ático? ¿En un vivero de fabricados? Haeyu era bastante bromista. Nuestro ático era la garita de un vigilante nocturno. Un cubículo de cemento con una ducha, un catre individual, un escritorio, una pila de sillas, un climatizador defectuoso y una mesa de ping-pong rota. Las gruesas cañerías latían del calor que irradiaban. Un panel de Sonys monitorizaba los uterotanques y había una ventana que daba al vivero. Haeyu me sugirió que me diese una ducha, porque seguramente no podría dármela a la noche siguiente. Colgó una lona para concederme un poco de privacidad y se hizo una cama con las sillas mientras yo me aseaba. Al salir de la ducha, me encontré una bolsita de jabón encima del catre y un juego de ropa limpia. ¿No te sentiste vulnerable durmiendo en mitad de la nada con alguien que ni siquiera sabías cómo se llamaba de verdad? No. Los fabricados podemos pasarnos 24 horas sin dormir gracias a la estimulina contenida en el jabón, pero cuando nos ataca el cansancio, caemos redondos, casi sin previo aviso. Me desperté 3 horas después, en guardia. El jabón de los embriones de minero era rico en oxígeno. Haeyu dormía sobre su capa. Examiné una costra de sangre reseca que tenía en la mejilla, fruto de un arañazo que se había hecho durante nuestra huida de Taemosan. Así de delicada es la piel de los purasangres. Los globos oculares le giraban bajo los párpados. Era lo único que se movía en toda la habitación. Me pareció oírle pronunciar el nombre de Si Li, aunque igual fue un simple murmullo. Me pregunté cuál de sus muchas identidades adoptaría al soñar. Encendí el Sony de mano de Haeyu para conocer mejor a mi alter ego, Yun Ha-yu. Era una estudiante de genómica, nacida el 30 del segundo mes en Nahu, en el año del caballo. Mi padre era asistente de un papasons. Mi madre, ama de casa, nada de hermanos ni hermanas. Los datos biográficos llenaban decenas, centenares de páginas. Comenzaba a clarear. Haeyu se masajeó las sienes. Ok Kin-pyu querría una taza de café. Decidí que era el momento de preguntárselo. ¿Por qué la Unión había pagado un precio tan alto con tal de proteger a una fabricada experimental? Ah, se restregó los ojos. Una larga respuesta para un largo viaje. ¿Otra evasiva? No. Mientras nos adentrábamos en el campo a bordo del Ford, me dio una respuesta exhaustiva. Te hago un resumen para la antífona, archivista. Nea Socopros está envenenándose ella sola. La tierra está contaminada. Los ríos sin vida. El aire es tóxico y los alimentos están cargados de genes malignos. Los fármacos indispensables para contrarrestar estas deficiencias no están al alcance de los estratos inferiores. Las franjas de melanoma y malaria avanzan hacia el norte a una velocidad de 40 kilómetros al año. Las zonas de producción de África e Indonesia que satisfacen la demanda de las zonas de consumo son inhabitables en un 60%.
La legitimidad de la plutocracia, su opulencia, está agotándose. Las leyes para el enriquecimiento promulgadas por la Juche son simples esparadrapos cuando lo que hay son hemorragias y amputaciones. La única vía de salida que les queda es la estrategia típica de los ideólogos en bancarrota, la negación de la evidencia. La única vía de salida que les queda es la estrategia típica de los ideólogos en bancarrota, la negación de la evidencia. Los purasangres de los estratos inferiores se hunden en los pozos de infrahombres, mientras los ejecutivos repiten como loros el séptimo catecismo. El valor de un alma viene dado por los dólares que contiene. ¿Pero qué sentido tiene dejar que los purasangres de los estratos inferiores mueran en lugares como Huandonguil? ¿Qué otra cosa podría sustituir jamás su valiosa aportación? Nosotros. Cultivar un fabricado sale muy barato, archivista, y no aspiramos a una vida mejor ni más libre. Ya sabes que los fabricados morimos si pasamos 48 horas sin ingerir jabón supergenomizado. Así que, como la corporación controla en exclusiva la fabricación y suministro de dicho producto, ni se nos ocurre escaparnos. Quitándome a mí, los fabricados son el no va más en maquinaria orgánica. Dime, archivista, ¿sigues convencido de que en Nea Socopros no hay esclavos? ¿Y cómo pensaba la Unión erradicar estos presuntos males de nuestro Estado? Con la revolución. El extremo oriente anterior a las escaramuzas era un caos de democracias enfermas, autocracias genocidas y necrozonas incipientes. Si el Consejo no hubiese unificado y aislado toda la región, nos habríamos sumido en la barbarie. ¿Cómo puede una organización abrazar semejante terrorismo? La corpocracia apesta a senilidad y corrupción. Está poniéndose el sol. Se nota que has interiorizado totalmente la propaganda de la Unión, Sonmi. Podría contestarte que tú también has interiorizado totalmente la propaganda de Nea Socopros, archivista. ¿Alguna vez te comentó Hai Yu cómo pensaba la Unión derrocar a un Estado con un ejército permanente de 2 millones de soldados? Sí. La Unión pretendía ascender a 6 millones de fabricados. No entiendo cómo no te diste cuenta de que se trataba de una idea descabellada. Todas las revoluciones son una idea descabellada hasta que estallan. Entonces, se convierten en realidades históricas inevitables. ¿Cómo iba a conseguir la Unión esa ascensión simultánea? El campo de batalla era el ámbito molecular. Unos pocos cientos de unionistas infiltrados en instalaciones clave, tales como fábricas de jabón y viveros de uterotanques, podían provocar varios millones de ascensiones a base de añadir el catalizador del Dr. Soliman a los canales de alimentación centrales. ¿Qué daño podrían infligir 6 millones de fabricados al estado piramidal más estable de la historia de la civilización? ¿Quién se iba a ocupar de trabajar en las cadenas de montaje, de tratar las aguas residuales, de dar de comer a los peces de las piscifactorías, de extraer petróleo y carbón, de alimentar los reactores, de construir edificios, de servir en los restaurantes, de apagar los fuegos, de bloquear las fronteras, de llenar los tanques de Exxon, de subir, cavar, arrastrar, empujar, de plantar, de cosechar? Los purasangres han olvidado los oficios necesarios para construir una sociedad. La verdadera pregunta es, ¿qué daño podrían no infligir 6 millones de ascensiones unidas a las milicias de las zonas aisladas y los purasangres de bajo estrato próximos a los infrahombres? La unanimidad impondría el orden. No todas las agencias de policía se componen exclusivamente de agentes secretos de la Unión. ¿Qué mecanismos de intimidación posee la unanimidad? ¿Qué haría? ¿Amenazar con Colts a los ascendidos? Hasta una simple sirviente como Yura 939 prefirió morir antes que ser esclava. Espera. Cuando te pusiste en fuga, la unanimidad ya estaba al tanto de la conspiración. Habían intentado atraparte. Del mismo modo, la unanimidad acordaría rápidamente las fábricas de jabón. La unanimidad estaba al tanto de que en Taemosan había algunos espías de la Unión y una sirviente ascendida. Nada más. ¿Y qué papel desempeñabas tú en todo ese macroplan? Mi primera función era demostrar que el catalizador de ascensión de Solimán funcionaba de verdad.
Y eso, mi mente ya lo había hecho al no desintegrarse. Varios laboratorios clandestinos estaban sintetizando el catalizador en cantidades industriales. Tu segunda función, me informó Haeyu aquella misma mañana, será la de embajadora. El general Apis, la carpa del garito de Ma-Yong, esperaba que yo hiciese las veces de emisario, de interlocutor entre la Unión y los fabricados ascendidos, ayudándolos a movilizarse como ciudadanos revolucionarios. ¿Cómo te sentías desempeñando semejante papel dentro de una organización terrorista? Muy nerviosa. Le dije al unionista que no estaba genomizada para cambiar el curso de la historia, pero me contestó que ni yo ni nadie. Piénsatelo, me apremió. Apis esperaba que tomase una decisión antes de nuestro próximo encuentro. De momento, lo único que me pedían era que no rechazase la propuesta sin más ni más. ¿No tenías curiosidad por conocer el rutilante proyecto de futuro de la Unión? ¿Cómo podíais estar tan seguros de que el nuevo orden no daría origen a una tiranía peor? Piensa en los bolcheviques, en los saudíes, en las revoluciones pentecostales de Norteamérica. Cuando hace falta introducir un gran cambio, lo mejor es adoptar un programa de reformas paulatinas, de pasos calculados. Para ser un archivista del octavo estrato, tienes una base cultural bastante amplia. ¿Te has encontrado con esta máxima en el curso de tus lecturas sobre comienzos del siglo XX? No se puede cruzar un abismo con 2 pasos. Dejémoslo estar. No vamos a llegar a ninguna parte. Sigue hablándome del viaje, Sonmi. Llegamos a la llanura de Swanbo en torno a la hora 11, por carreteras secundarias. Los agropulverizadores formaban nubes amarillas de fertilizante que ocultaban el horizonte. Haeyu tenía miedo de que nos localizase algún ojosat, así que cogimos la pista de tierra de una plantación de la Arbocorp. Había llovido por la noche y la pista estaba plagada de charcos. Avanzábamos lentamente, pero no nos cruzamos con ningún vehículo. Los híbridos de pino y árbol del caucho estaban plantados en hileras perfectas. Parecía que estábamos parados y que era el bosque el que desfilaba dejándonos atrás. Un regimiento de millones de árboles. Solo me bajé del Ford una vez, cuando Haeyu paró para llenar el depósito con una lata de Exxon. Unas horas antes, en la llanura, lucía un sol espléndido, pero dentro de la plantación reinaba una penumbra perpetua y húmeda. El único sonido era el rumor estéril del viento entre las agujas despuntadas. Los árboles, carentes de polen, estaban genomizados para repeler a pájaros e insectos. El aire estancado apestaba a insecticida. El bosque desapareció con la misma rapidez con que había aparecido. El terreno se volvió más accidentado. La pista viró hacia el este, dejando la sierra de Waraxana al sur. Al norte se extendía el lago Chonyu. Ahora lo que apestaba era el lago, me explicó Haeyu. Vertidos residuales de las salmofactorías. Las colinas de la otra orilla exhibían gigantescos logotipos corporativos. Una estatua en malaquita del profeta Malthus vigilaba un páramo. Pasamos por debajo de la superpista Chonyu Taegu Pusan. Haeyu dijo que si la hubiésemos cogido, en 2 horas nos habríamos plantado en Pusan, pero más valía ser precavidos y seguir con pies de plomo. Nuestra pista de tierra, que seguía plagada de baches, empezó a serpentear entre las montañas de Sobaitsan. ¿Haeyu-in no quería llegar a Pusan el mismo día? No. A eso de la hora 17, escondió el Ford en un almacén de madera abandonado y echamos a andar por un sendero de montaña. Fue una experiencia emocionante, igual que cuando salí a la conurbación. Formaciones calcáreas que rezumaban líquenes, cervales y mostajos que crecían en las grietas. La brisa olía a polen y savia. Las nubes se deslizaban. Polillas, otrora genomizadas, nos revoloteaban alrededor de la cabeza como electrones. Los logotipos de las alas habían mutado generación tras generación, dando lugar a un silabario fortuito. Me sentía como si hubiese vuelto a nacer en aquel entorno tan insólito para una sirviente fabricada. Me sentía como si hubiese vuelto a nacer en aquel entorno tan insólito para una sirviente fabricada como una pradera alpina para un calamar.
En un saliente, al borde de un precipicio, Hai Yuin señaló al otro lado y me preguntó si lo veía. ¿A quién? Lo único que veía era una pared rocosa. Fíjate bien, me ordenó el unionista, y vi surgir de la roca las facciones talladas de un gigante sentado en la posición del loto. Tenía una mano levantada en un grácil gesto cargado de significado. La furia de los elementos y de los proyectiles había hecho estragos en las facciones, pero, observándolo en conjunto, aún se distinguían los contornos. ¿A quién me recordaba el enorme relieve? Tardé unos segundos en percatarme. Era Timothy Cavendish. A Haiyu mi observación le pareció muy graciosa. Durante mucho tiempo había pensado que el gigante debía de haber sido un ilustre demócrata de la antigüedad o un rey bandido con delirios de grandeza. Lo cierto, sin embargo, era que los preconsumidores lo veneraban como un dios que ofrecía la salvación del ciclo eterno de nacimiento y renacimiento. A decir verdad, aquel gigante azotado por los elementos y procedente de otra época todavía irradiaba un halo de divinidad. Solo lo inanimado puede resultar tan vivo. La abadesa, prosiguió Haiyu, no tardaría en explicármelo mejor. Me imagino que la Excava Corp terminará destruyéndolo cuando empiece a explotar aquellas montañas. ¿Cuál era el motivo de esa excursión en mitad de la nada? La nada también es un lugar. Apenas pasamos la cresta, aparecimos en un pequeño campo de cultivo situado en medio de un claro, con colada puesta a secar en los arbustos, huertos parcelados, un rudimentario sistema de regadío con cañas de bambú, un cementerio. Oí el rumor de una catarata. Haiyu me condujo por una angosta hendidura hasta un patio cercado de edificios decorados como jamás había visto. Una explosión muy reciente había abierto boquetes en el enlosado, hecho trizas las maderas y derrumbado una techumbre de tejas. Una pagoda se había venido abajo víctima de un tifón y había caído encima de su gemela. Esta todavía se mantenía en pie, más sujeta por la hiedra que por los clavos. Haiyu me contó que, antes de que la cuerpocracia prohibiese las religiones preconsumistas, aquel lugar había sido durante 15 siglos una abadía. Ahora servía de refugio a una colonia de purasangres desposeídos que preferían sobrevivir a duras penas en las montañas que pudrirse en los infraguetos. Vamos, que la Unión escondió a su interlocutora, a su Mesías, en una colonia de recidivistas. Mesías. Qué título tan grandilocuente para una sirviente de un papasón. Oí un ruido a nuestra espalda. Una campesina apergaminada y abrasada por el sol llegó renqueando hasta nosotros, ayudada por un niño encefalopléjico. Un mudo sonrió con timidez a Haiyu. La mujer abrazó a Haiyu con el mismo cariño, imagino, que una madre. Fui presentada a la abadesa como señorita Yu. Tenía un ojo blanco como la leche, el otro luminoso y vigilante. Juntos te daban la impresión de estar bajo la mirada de dos personas diferentes. Me estrechó las manos entre las suyas. El gesto me conquistó. Tenía el rostro tan castigado como el de los ancianos de la época de Cavendish. Sé bienvenida, me dijo, de todo corazón. Haiyu preguntó por la bomba. La abadesa respondió que los aerocelotas estaban enseñando los dientes. La semana anterior había aparecido un chinook y había soltado una bomba sin previo aviso. El resultado, muchos heridos graves y un muerto. Una acción premeditada, pensaba ella, o un piloto aburrido, o quizá un constructor que, convencido del potencial de la zona como centro de salud para ejecutivos, quisiera desalojarlos. «¿Quién sabe?», dijo, suspirando. Mi compañero prometió que procuraría enterarse. ¿Quiénes eran esos ocupas exactamente? ¿Infrahombres? ¿Terroristas? ¿Miembros de la Unión? Había de todo. Conocí disidentes uigures, granjeros furtivos del delta de Ho Chi Minh, con urbanitas otrora respetables que habían tenido problemas con las leyes corpocráticas, desviados inútiles, desdolarizados por incapacidad mental. De los 75 colonos, el más joven tenía 9 semanas de vida. La más anciana, la abadesa, tenía 68 años, aunque si me hubiese dicho 300, la habría creído.
Pero ¿cómo lograban sobrevivir sin franquicias ni galerías? ¿Qué comían? ¿Qué bebían? ¿Y la electricidad? ¿Y el entretenimiento? ¿Cómo podía funcionar una microsociedad sin represores ni jerarquías? La comida la sacaban del bosque y de la huerta, el agua de la catarata. Hurgando en los vertederos, conseguían plástico y metal para fabricar utensilios. El Sony de la escuela se alimentaba con una hidroturbina. Los solares nocturnos se recargaban durante las horas de luz. El entretenimiento se lo buscaban ellos solos. Los consumidores no pueden vivir sin publicidad ni sin 3D, pero los seres humanos sí que pueden. Lo hicieron durante siglos. ¿Represores? Seguro que no faltaban incidentes, pero los colonos valoraban muchísimo su independencia y estaban decididos a protegerla tanto de los gandules de dentro como de los explotadores de fuera. ¿Y los inviernos en la montaña? Los superaban exactamente igual que hicieron las monjas durante 15 siglos antes que ellos, a base de previsión, frugalidad y presencia de ánimo. La colonia estaba construida encima de una cueva que los bandidos habían ampliado durante la anexión japonesa. Los túneles servían de refugio contra los rigores del invierno y los aeros de la unanimidad. La colonia estaba construida encima de una cueva que los bandidos habían ampliado durante la anexión japonesa. Los túneles servían de refugio contra los rigores del invierno y los aeros de la unanimidad. No era ni mucho menos una utopía bucólica. Sí, los inviernos son duros, la estación lluviosa se hace interminable, las plagas arruinan las cosechas, las alimañas pueden entrar en las cuevas y pocos colonos logran vivir tanto como los consumidores de alto estrato. Sí, los colonos se riñen y sufren como todo el mundo, pero forman parte de una comunidad. En Eas Ocopros no existen comunidades, solo existe el Estado. ¿Qué interés tenía la Unión en el monasterio? La Unión abastece a la colonia de artículos tales como solares. A cambio, la colonia ofrece a la Unión un refugio seguro, a kilómetros de distancia del ojo más cercano. Me desperté dentro del túnel, justo antes del amanecer, y me acerqué con sigilo a la entrada de la cueva. Una guardiana bebía a sorbitos un brebaje de estimulina. Levantó la mosquitera para dejarme salir y me dijo que tuviese cuidado con los coyotes, que solían merodear en busca de comida al pie de los antiguos muros de la abadía. Le prometí no alejarme. Rodeé el patio y me metí entre las angostas paredes de roca para salir al mirador de grises y negros. El barranco caía a plomo. Desde el valle subía una corriente de aire que transportaba gritos de animales, llamadas, gruñidos y gimoteos. Todos me resultaban igual de desconocidos. En las montañas, las estrellas son bien diferentes de las tímidas puntadas de alfiler que salpican el cielo urbano. Son rollizas y chorrean luz. De repente, a 1 metro escaso de mí, se movió una roca. «Ah, señorita Yu», reconocí la voz de la abadesa. «Usted también es madrugadora». La saludé atentamente. «Los colonos», me dijo, «no querían que saliese usted a pasear antes del amanecer. Tenían miedo de que pudiese caerse por el precipicio». Se sacó una pipa de la manga, llenó la cazoleta y la encendió. Dijo que no me ofrecía a causa de mis pulmones jóvenes, pero que a sus años ya daba igual. El humo del tabaco olía a cuero aromático. Le pregunté por la figura tallada en la escarpadura, al otro lado del precipicio. «Ese viejo granuja», asintió. Siddhartha tenía otros nombres, todos olvidados ya. Los predecesores de la abadesa sabían recitar de memoria todos sus nombres y todos sus sermones, pero cuando hace 50 años se criminalizaron las abadías, la vieja abadesa y las monjas más ancianas fueron arrestadas y encerradas en el faro. Por aquel entonces, mi interlocutora era una simple novicia. La unanimidad consideró que era lo bastante joven para poder reeducarla y la envió a un bloque de huérfanos de la conurbación de Pearl City. Le pregunté si Siddhartha era una especie de dios. «Una especie de dios era una definición apropiada», me dijo la abadesa. «Siddhartha no nos trae buena suerte, no inflige castigos, no cambia el tiempo, ni nos libra del dolor existencial. Sin embargo, enseñaba a dominar ese dolor
y a progresar en la cadena de reencarnaciones futuras. La abadesa seguía rezándole bien de mañana. Para demostrarle que todavía me lo tomo en serio, decía, pero en la colonia había pocos creyentes. Le dije que esperaba que Siddhartha me reencarnase en la colonia. La luz del nuevo día perfiló con más nitidez los contornos del mundo. La abadesa me preguntó por qué deseaba algo así. Me tomé mi tiempo antes de plasmar mis sensaciones en palabras, pero la abadesa no era de esas personas que te meten prisa. Por fin articulé mis pensamientos. Los colonos eran los únicos purasangres en cuya mirada no brillaba la típica avidez de los consumidores. La abadesa dijo que lo entendía. Si los consumidores estuviesen satisfechos con sus vidas en las cuestiones que realmente importan, reflexionó improvisadamente, sería el fin de la plutocracia. Por eso, los colonos irritan tanto al Estado. Los medios los tachan de parásitos, los acusan de robar lluvia a la Aguacorp, de robar los royalties a los titulares de las patentes de la Vegecorp, de robar oxígeno de la Airecorp. Llegará un día, conjeturó, en que el Consejo declare que constituimos un modelo de vida enemigo, contrario a los principios de la corpocracia. Ese día, dijo apesadumbrada, los parásitos pasarán a llamarse terroristas, lloverán bombas inteligentes y los túneles de la vieja abadía se inundarán de fuego. Señalé que su comunidad debía acoger a los desposeídos, pero sin llamar la atención. Exacto. Su voz se convirtió en un susurro y tuve que inclinarme hacia ella para escuchar. Una tarea tan ardua como hacerse pasar por pura sangre, me imaginó. ¿Cómo lo sabía? No se lo pregunté. Puede que algún espía me hubiese visto libando jabón. Mi anfitriona me dijo que la experiencia les había enseñado a vigilar a sus huéspedes, incluidos los unionistas y sus amigos. Va contra el viejo código de hospitalidad de la abadía. Se disculpó. Pero los colonos más jóvenes insisten en que no podemos bajar la guardia, sobre todo en un mundo como este, donde, con una simple sesión de facitectura, cualquiera puede transformarse en lo que le dé la gana. ¿Por qué puso las cartas sobre la mesa? Quizá para mostrar solidaridad, no lo sé, de los numerosos crímenes de la Juche, dijo la abadesa. El más horrendo de todos era la creación de un subestrato de esclavos. ¿Hablaba en general o se refería a algo en concreto? No lo supe hasta esa noche. Empezó a oírse un trajín de cacerolas en el patio. Los encargados del desayuno ya estaban manos a la obra. La abadesa miró del precipicio al patio y cambió de tono. ¿Quién será este pequeño coyote? El mudito se acercó sin hacer ruido y se sentó sonriente a los pies de la abadesa. La luz del sol despuntó por el horizonte, devolviendo a las flores silvestres sus frágiles tonos. Así empezó tu segundo día como fugitiva. Haiyu desayunó pastel de patatas y miel de higos. A diferencia de la noche anterior, nadie me insistió en que comiese la comida de los purasangres. Nos despedimos. 2 o 3 de las adolescentes lloraron al ver marcharse a Haiyu y me lanzaron miradas cargadas de celos, lo que hizo reír al unionista. Por un lado, era un revolucionario aguerrido, por otro era un crío. La abadesa me susurró: rezaré al viejo granuja por ti. Bajo la mirada de su dios, dejamos atrás aquel aire enrarecido y bajamos a través del bosque rumoroso. El fort estaba donde lo había dejado Haiyu, intacto. El viaje hacia Yonju fue tranquilo. Nos cruzamos con camiones cargados de madera y conducidos, me fijé, por fornidos fabricados, todos ellos de la misma célula madre. Los arrozales que se extienden al norte del lago Andogo están atravesados por carreteras rápidas pero demasiado visibles. Así que nos quedamos dentro del fort, escondiéndonos de los ojosats hasta la hora 15:00, poco más o menos. Al cruzar un viejo puente colgado a gran altura sobre el embravecido río Chuwansang, salimos a estirar las piernas. Haiyu se disculpó por tener vejiga de pura sangre y orinó sobre los árboles que crecían 100 metros más abajo. Me fijé en los loros monocromos posados en la pared del despeñadero, que estaba toda manchada de guano. Los graznidos y aleteos me recordaban a Bumsuk
y a sus amigos ejecutivos. Hacia arriba, un barranco. Hacia abajo, el río encajonado entre colinas hasta desaparecer bajo la bóveda de Ulson. Los aeros flotaban sobre la conurbación como motas de polvo. Los cables del puente comenzaron a rechinar bajo el peso de un aerodinámico Ford ejecutivo. No era normal toparse con un vehículo tan caro en un lugar tan agreste. Haiyu fue a buscar el Colt dentro del Ford. Volvió a mi lado, con la mano en el bolsillo de la chaqueta, y me dijo que lo dejase hablar a él y que me preparase para ponerme a cubierto detrás del Ford si el otro sacaba un Colt. El Ford ejecutivo se detuvo. Un hombre robusto y con una flamante facitectura se bajó del asiento del conductor con un gesto amigable. «Hace una tarde espléndida», dijo. Haiyu le devolvió el saludo, comentando que no hacía mucho calor. Una pura sangre, genomizada para resultar sexy. Sacó las piernas por el lado del copiloto. Llevaba unas gafas de sol tan grandes que solo se le veía la naricilla de duende y los sensuales labios. Se apoyó en la barandilla de enfrente, dándonos la espalda, y se encendió un Marlboro toda enfurruñada. A todo esto, su compañero había abierto el maletero del Ford y estaba sacando una jaula tan grande como para alojar a un perro mediano. La abrió y extrajo algo alucinante. Una niña diminuta, pero perfectamente proporcionada, de unos 30 centímetros de alto. La niña lloraba aterrorizada y trataba de zafarse de la presa. Nos vio. Sus minúsculos grititos, aunque carentes de palabras, eran una pura súplica. El hombre la cogió de los pelos y la arrojó por el puente. La vio caer y dio un chasquido con la lengua. «Un final barato», nos dijo, sonriendo burlonamente, «para un chisme carísimo». Me obligué a quedarme quieta y callada. El odio y la rabia me desgarraban el corazón. Haiyu me tocó el brazo. Traté de pensar en otra cosa, lo que fuese. De repente, me vino a la memoria una escena del tremendo calvario de Timothy Cavendish, en la que un criminal arroja por la terraza a un pura sangre inocente. Me imagino que el hombre se había deshecho de una muñeca fabricada. El ejecutivo tenía ganas de contarlo con todo detalle. La muñeca Cici Hikaru era el último grito hace 2 sextetos. Si no la tenías, no eras nadie. Mi hija no me daba tregua. Naturalmente, mi esposa oficial, señaló con la cabeza a la mujer del otro lado del puente, no le iba a la zaga mañana, tarde y noche. ¿Cómo voy a mirar a las vecinas a la cara si nuestra hija es la única niña de todo el megabloque que no tiene una Cici?, me preguntaba. El ejecutivo confesó que admiraba secretamente a los que comercializaban esas cosas. Cogen cualquier birria de juguete fabricado, dijo, lo genomizan como un antiguo ídolo glamuroso, multiplican el precio por 50.000 y lo venden como rosquillas. Y eso sin hablar de los dólares que luego se te van en los vestiditos, la casita, los accesorios. En fin, ¿qué fue lo que hice? Pues comprar la maldita muñeca, con tal de que las dos me dejasen en paz. 4 meses después, ¿qué pasa? Pues que la moda sigue su curso y Marilyn Monroe destrona a la pobre Cici, ya de modé. Con cara de asco, nos contó que un exterminador de fabricados autorizado le había pedido $900. Sonriendo, señaló con el pulgar hacia la barandilla y dijo que una caída accidental sale gratis. ¿Por qué gastar más dólares? Es una pena, le guiñó un ojo a Haiyu, que los divorcios no sean igual de fáciles. Que sepas que te he oído, ceboso. Su mujer se volvió hacia nosotros. Tenías que haber devuelto a Cici a la franquicia para que te reembolsaran los dólares en el alma cuando yo te lo dije. Era defectuosa desde el primer día. No sabía ni cantar. Hasta me mordió la desgraciada de ella. Ceboso, era todo dulzura. Pues no me explico por qué no murió envenenada, querida. La mujer masculló la primera obscenidad que se le ocurrió. El hombre se puso en actitud paternalista con Haiyu y mirándome de refilón los genomizados pechos, preguntó si estábamos en un lugar tan apartado de vacaciones o por trabajo. «Ok Kyun Pyu, señor, a su servicio», dijo Haiyu, haciendo una reverencia. Se identificó como asistente de quinto estrato de una franquicia de la contaduría Eagle, un departamento de una corporación secundaria. La débil curiosidad del ejecutivo se extinguió en el acto. Dirigía la costa del golf entre Pyongyang y Yeongdok, nos dijo. «Tú juegas al golf, ¿no, Pio?»
El golf no es solo un juego, ya lo sabes, es una forma de hacer carrera. El campo de Paegam, nos prometió el director, tenía 2 plazas libres, abierto todo el año, 54 hoyos, greens inmaculados, fuentes y lagos dignos de los jardines acuáticos del bien amado presidente. Su risita me daba náuseas. Siempre podremos pagar más por el acceso al acuífero que la chusma local. Decidle al personal de recepción que vais de parte del visor Kwon. Ok Kyun Pyo rezumaba gratitud por todos los poros. Complacido, el visor Kwon empezó a contarnos la historia de su vida, pero su mujer tiró el marbolo detrás de la Cici Hikaru, se subió al Ford y mantuvo apretado el claxon mientras los loros blanquinegros huían en desbandada hacia el cielo. El ejecutivo lanzó a Haiyu una sonrisa compungida y le aconsejó que después de casarse aflojase los dólares necesarios para concebir un hijo varón. Cuando arrancó, le rogué a Siddhartha que se estrellasen contra la barrera. ¿Lo consideras un asesino? Tan vacuo que ni siquiera sabía que lo era. Pero odiar a personas como el visor Kwon significa odiar a todo el mundo. A todo el mundo no, archivista. Solo a la Juche y a la pirámide corpocrática. ¿Cuándo llegasteis a Pusan? Al anochecer. Haiyu señaló las nubes de Exxon que salían de la refinería de Pusan, de un color entre rosa melón y gris antracita. Ya hemos llegado, dijo. Cruzamos el límite norte de Pusan por una pista de tierra libre de ojos. Haiyu dejó el Ford en un aparcamiento del barrio de Somyeon y cogimos el metro hasta la galería de la plaza Choryang. Las franquicias eran las mismas que las del jardín Hwang Simni, niñeras fabricadas que corrían detrás de los niños ejecutivos a su cuidado, parejitas que se pavoneaban mirándose de arriba abajo las unas a las otras, 3D patrocinados por las corporaciones que competían por ahogar a los demás con su estruendo y fulgor. En una galería más vieja se celebraba un festival retro con mercachifles que vendían rarezas en miniatura, amigos para siempre, cocodrilos sin dientes, pollitos con cabeza de mono, ballenas en frasquitos. Haiyu me dijo que se morían a las 48 horas de comprarlos. Un artista de circo andaba a la caza de clientes con un megáfono. Admiren al hombre esquizoide de 2 cabezas. Alucinen con Madame Matrioska y su embrión preñado. Sentados en los bares había marineros pura sangre de toda Nea Socopros que flirteaban con las consolatrices bajo la atenta mirada de los empleados de la Proxenecorp. Vi coriáceos himalayanos, chinos Han, baikaleses pálidos e hirsutos, uzbecos barbudos, aleutianos enjutos, cobrizos vietnamitas y tailandeses. La publicidad de las casas de placer prometía satisfacer todos los pecados que un pura sangre pudiese imaginar. Si Seúl es la mujercita fiel de un consejero, dijo Haiyu, Pusan es la amante sin bragas. Los callejones fueron estrechándose. El viento atrapado arrastraba botellas y latas. Figuras encapuchadas andaban a la carrera. Haiyu me cogió del brazo, me metió por una puerta escondida y me hizo subir por un túnel mal iluminado hasta llegar a una puerta con la reja echada. En una ventana lateral ponía Mansiones Kukhe. Haiyu llamó al timbre. Ladridos de perros. Se abrió la cortina y aparecieron 2 tigres de dientes de sable que babeaban contra el cristal. Me dieron un susto de muerte. Una mujer, sin afeitar, los echó a un lado para mirarnos mejor. Cuando reconoció a Haiyu, se le iluminó la cara. «Nun Hel-han», exclamó. «Va a hacer 1 año. Aunque si es verdad la mitad de lo que se rumorea de tus peleas no me extraña. ¿Cómo están las Filipinas?» El acento de Haiyu se volvió más marcado. Llegué incluso a mirarlo fugazmente para asegurarme de que era él. «Hundiéndose, señora Lim, como un pez de plomo». Medio en broma, le preguntó si había realquilado su dormitorio. «Oye, que esta es una casa respetable», respondió, haciéndose la ofendida. Miró en el libro de registro, pero le advirtió que si tenía previsto otro viaje igual de largo, le iba a hacer falta un nuevo blip de $. Abrió la reja y se quedó mirándome. «Ya sabes, Nungel, que si tu bomboncito se queda más de 1 semana, empiezo a cobrarte la individual como doble. Son normas de la casa, si te pica, te rascas».
El marinero Nun Helhan dijo que solo me quedaría con él una noche o dos. Una en cada puerto, añadió la casera con mala idea. Luego, es verdad lo que se ha dicho siempre. ¿Era de la Unión? No, las caseras de los tugurios venderían a su madre por $1 y ganarían mucho más vendiendo a los unionistas. Pero también ahuyentan a los fisgones, me dijo Haiyu, y ofrecen un escondrijo excelente. El hueco de la escalera, que estaba llena de mugre, resonaba con el eco de peleas y 3D a todo volumen. Por fin me iba acostumbrando a las escaleras. En el 9º piso recorrimos un pasillo deprimente. Haiyu recogió un trocito de mondalientes colocado subrepticiamente en la bisagra y señaló que la dirección había sufrido un grave ataque de honradez. En el cuarto había un colchón viejo, una pequeña cocina en orden, un armario con ropa para diversos climas, una Kodak retocada de unas prostitutas blancas sentadas a horcajadas encima de un Helhan y de otros 2 amigotes, algunos recuerdos de las 12 conurbaciones y de otros puertos menores, y por supuesto, una foto enmarcada del bien amado presidente. Un Marlboro manchado de carmín se mantenía en equilibrio sobre una lata de cerveza. Estaba echada la persiana. Haiyu se dio una ducha y se cambió de ropa para asistir a una reunión nocturna con otros unionistas. Me dijo que dejase echada la persiana y que no abriese la puerta a nadie ni cogiese el fono, a no ser que se tratase de él o de Apis, con la siguiente contraseña. Escribió la frase «Estas son las lágrimas de las cosas» en una hoja de papel y acto seguido la quemó en el cenicero. Tenía jabón en la nevera, dijo, y prometió que volvería a la mañana siguiente nada más terminar el toque de queda. Lógico, un desertor tan ilustre merecía una bienvenida por todo lo alto. Las bienvenidas por todo lo alto llaman la atención. Estudié la geografía de Pusan en el Sony. Libé mi dosis nocturna de jabón. Me duché y dormí hasta las 6:30, hora en que volvió Haiyu con pinta de estar agotado y una bolsa de oloroso tteokbokki para desayunar. Le preparé una taza de café, un recuerdo de mis días en el Papa Songs, y se la bebió agradecido. Entonces me pidió que me acercase a la ventana y cerrase los ojos. Obedecí. Subió la persiana, que chirriaba por la falta de uso. «No me mires todavía», dijo. «Ahora abre los ojos». Una selva soleada de azoteas, superpistas, colmenas para trabajadores, publicidad, cemento, y al fondo, detrás de todo eso, el sedimento celeste se había acumulado en un lugar donde todo el sufrimiento contenido en la palabra existo se disolvía en una paz azul. Entonces lo dijo: «El mar». No lo habías visto nunca. Solo en el Sony. En los 3D sobre la vida en euforia que nos ponían en el Papa Songs y en el libro de Yuna. Pero el de verdad no lo había visto jamás. Me moría de ganas de ir a tocarlo, de andar por la orilla. Haiyu dijo que era mejor pasar el día escondidos hasta instalarnos en un lugar más remoto. Entonces se tumbó en el colchón y al cabo de 1 minuto ya estaba roncando. Pasaron las horas. Por las rendijas entre los edificios veía cargueros y navíos. Mujeres de bajo estrato ventilaban sábanas viejas en las azoteas colindantes. El cielo se encapotó. Los aeros zumaban entre los nubarrones. Me puse a estudiar. Llovió. Haiyu se dio la vuelta, murmuró entre sueños. No, solo la amiga de un amigo, y volvió a callarse. De la boca le caía un hilo de saliva que mojaba la almohada. Me acordé del profesor Mephi. En nuestro último seminario me había dicho que estaba convirtiéndose en un extraño para su familia y reconoció que pasaba más tiempo conmigo que con su hija. Haiyu se despertó a media tarde, se dio una ducha y se hizo un té de ginseng. Qué envidia me da la cocina de los purasangres. Antes de mi ascensión, el jabón me parecía el manjar más rico del mundo, pero ahora me sabe soso e insípido. La comida de los purasangres me sienta mal. El unionista cerró la ventana. «Es hora de conectarse», dijo. Descolgó la Kodak del bien amado presidente y la dejó boca abajo en la mesilla. A continuación, enchufó el Sony en una toma escondida en el marco. ¿Un transmisor ilegal? ¿Escondido en una Kodak del arquitecto de NEA?
Lo sagrado es un escondite ideal para lo profano. Son muy parecidos. Apareció con nitidez la imagen de un hombre en 3D. Parecía el superviviente mal curado de un incendio. Las palabras y el movimiento de los labios no estaban bien sincronizados. Me felicitó por haber llegado sana y salva y me preguntó quién era más guapo, si él o la carpa. Fui sincera, la carpa. La risa de Anchor Apis degeneró en una tos. Esta es mi verdadera cara. Las cosas son como son. Dijo que su aspecto repulsivo le venía de maravilla, pues los represores tenían miedo de contagiarse. Luego me preguntó si había disfrutado del viaje por nuestra querida patria. Le dije que Hai Yuim me había cuidado bien. El general Apis me preguntó si tenía clara la función que la Unión quería asignarme. Le dije que sí, que lo entendía, pero si bien traté de disimular mi indecisión, el general se me adelantó. Queremos someterte a una visión, una experiencia formativa aquí en Pusan, antes de que te decidas, Sonmi. Me advirtió que no sería plato de buen gusto, pero que era absolutamente necesaria, para que puedas tomar una decisión consciente sobre tu futuro con nosotros. Si estaba de acuerdo, el comandante In me llevaría inmediatamente al lugar en cuestión. Contenta de haber ganado más tiempo, accedí. Entonces, hablaremos enseguida, prometió Apis, cortando la comunicación. Haiyu sacó del armario un par de monos de operario y 2 semivisores. Nos los pusimos y los cubrimos con las capas para no despertar las sospechas de la casera. Fuera hacía frío para lo avanzado de la estación y me alegré de ir tan abrigada. Cogimos el metro hasta la terminal del puerto y luego nos subimos a una cinta transportadora que llevaba hasta el muelle, pasando junto a los grandes navíos transoceánicos. El mar nocturno era negro como el petróleo. Uno de los barcos, sin embargo, ostentaba un par de luminosos arcos dorados y parecía un palacio submarino. Ya lo había visto en una vida anterior. El arca de oro de Papa Song, exclamé, y le expliqué a Haiyu que era el barco que llevaba a las sirvientes de 12 estrellas a Euforia, en Hawái. Ya lo sabía, era allí a donde nos dirigíamos. Los controles de seguridad en la pasarela eran mínimos. Un pura sangre con cara de sueño y los pies encima de la mesa que miraba un 3D de gladiadores fabricados peleando en el Coliseo de Shanghái. ¿Qué queréis?, preguntó. Haiyu le enseñó el alma. Técnico del quinto estrato Man Sik Gang. Hizo la pantomima de mirar el Sony de mano y leyó en voz alta que lo habían mandado a recalibrar los termostatos de la 7ª cubierta. ¿La 7ª? El vigilante sonrió con suficiencia. Espero que no hayas acabado de comer. Tras confirmar la orden, me miró a mí. Bajé la vista. ¿Y quién es esta maratoniana verbal, técnico Kang? Mi nueva ayudante, contestó Haiyu, la asistente técnica Yu. No me digas, ¿es tu primera visita a nuestro templo del placer? Asentí. Sí, así era. El vigilante dijo que no había nada como la primera vez. Con un movimiento desganado del pie nos dejó subir a bordo. ¿Tan fácil es acceder a un barco de la corporación? El arca de oro del Papa Song no es lo que se dice un imán para los polizones, archivista. Los miembros de la tripulación y los asistentes iban y venían apresuradamente por los pasillos, demasiado ajetreados para reparar en nuestra presencia. Las escaleras de servicio estaban desiertas. Bajamos sin el menor problema al vientre del arca. Las Nikes rechinaban en los peldaños de metal. Rugía un motor gigantesco. Me pareció oír a alguien cantando. Haiyu consultó el plano de la cubierta, abrió una escotilla y se detuvo para decirme algo. Pero cambió de idea. Se introdujo por el hueco, me ayudó a entrar y cerró la escotilla tras de sí. Me vi en una pasarela colgada del techo de una gran bodega. El extremo estaba oculto por una cortina y había que encorvarse para no golpearse la cabeza en el techo. A través de la rejilla del suelo se veía a unas 200 sirvientes 12 estrelladas del papasons que desfilaban a través de unos tornos, todas en la misma dirección. Yunas, Wasuns, Maleudas, Sonmis
y algunas otras de una filiación celular más antigua que me era desconocida. Qué extraño se me hacía ver a mis viejas hermanas fuera de la cúpula de un papasons. Cantaban el salmo del papasón, una y otra vez. La música se entrelazaba con el fragor hidráulico del fondo. Qué alegres parecían. Habían saldado la inversión. El viaje a Hawái estaba en marcha. Pronto empezarían una nueva vida en euforia. ¿Te daban envidia? Envidiaba la certeza con que contemplaban el futuro. Cada 50 segundos más o menos, un asistente acompañaba a la primera de la fila hasta la entrada situada bajo los arcos dorados. Las hermanas aplaudían al unísono. La afortunada se daba la vuelta, se despedía con la mano y entraba para ocupar su camarote. El torno giraba y las fabricadas estaban un turno más cerca de los arcos. Haiyu me dio un toquecito en el pie y me indicó que siguiese hacia adelante, al otro lado de la cortina que separaba la pasarela de la bodega adyacente. ¿No había peligro de que os viesen? Había unos focos muy brillantes colgados de la pasarela. Desde abajo éramos invisibles. Además no éramos intrusos, sino técnicos ocupados en tareas de mantenimiento. La siguiente bodega era, en realidad, una celda cerrada. Encima de un estrado había una silla de plástico. De un monorraíl del techo colgaba un aparatoso casco, justo encima de la silla. 3 risueños asistentes vestidos de rojo acompañaron a la fabricada hasta la silla. Uno de ellos le explicó que el casco le extraería el collar, tal y como prometía el 10º catecismo. «Gracias, asistente», farfulló emocionada la fabricada. «Muchas gracias». Colocaron el casco en la cabeza de la Sonmi y se lo ajustaron al cuello. En ese momento me fijé en el número de puertas de la celda. La conclusión me heló la sangre. ¿Qué tenía de extraño? Solo había una puerta, aquella por donde había entrado la Sonmi. Solo una, por donde habían salido las precedentes. Un chasquido seco, procedente del casco, me hizo dirigir de nuevo la atención al estrado. La sirviente se desplomó con los ojos en blanco. El cable que conectaba el mecanismo del casco con el monorraíl se tensó de golpe. El casco comenzó a elevarse. La sirviente se enderezó. El cable la levantó en vilo. El cuerpo oscilaba en el aire. La sonrisa de entusiasmo que la muerte le fijó en el rostro se crispó a medida que la piel de la cara sostenía parte del peso. Un operario aspiró la mancha de sangre de la silla. Otro la limpió totalmente. El monorraíl transportó la carga en paralelo a nuestra pasarela, atravesó una cortina y entró en la siguiente bodega. Otro casco descendió sobre la silla de plástico, donde 3 asistentes acomodaban ya a la siguiente sirviente emocionada. Haiyu me susurró al oído. «A esas no puedes salvarlas, Sonmi. Ya estaban condenadas cuando subieron a bordo». No era del todo exacto. En realidad, estaban condenadas desde el uterotanque. Otro chasquido, el casco arrastrando su carga. Esta vez era una yuna. No hay palabras que alcancen a describir el horror de aquel lugar. Si no lo has presenciado es inconcebible. Seguimos gateando hacia una cortina insonorizante. Los cascos transportaban los cadáveres a otra bodega iluminada con una luz violeta. Al pasar por la cortina, la temperatura bajó de golpe. El fragor de la maquinaria era ensordecedor. A nuestros pies apareció un matadero con una cadena de producción automatizada, operado por figuras que empuñaban tijeras, sierras, herramientas que no sé cómo se llaman. Figuras empapadas de sangre de la cabeza a los pies como si fuesen estampas sádicas del infierno. Aquellos demonios cortaban collares, desgarraban ropas, raspaban folículos, arrancaban la piel, amputaban manos y piernas, rebanaban carne, extraían vísceras. Tuberías de desagüe aspiraban la sangre. El estruendo era descomunal. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tenía semejante carnicería? La industria genómica precisa de una cantidad enorme de biomateria licuada para los uterotanques, pero sobre todo para el jabón. ¿Qué medio más económico para obtener esa proteína que reciclar a las fabricadas a la conclusión de su vida productiva? Además, las restantes proteínas recuperadas
Son utilizadas por la Papa Song en la elaboración de los productos alimenticios que sirve a sus clientes en los restaurantes que tiene repartidos por toda Nea Socopros. No. ¿Asesinar a las sirvientes para suministrar comida y jabón a los restaurantes? No. Es una acusación ridícula. No digo que no vieses lo que viste, pero debía de ser forzosamente un montaje de la Unión, orquestado ex profeso para lavarte el cerebro. Nadie permitiría jamás la existencia de un barco matadero. Ni el bien amado presidente ni la Juche tolerarían tamaña monstruosidad. Si el trabajo de los fabricados no se recompensase con la jubilación en comunidades de pensionistas, la pirámide entera sería la peor de las perfidias. El negocio es el negocio. Pero, ¿cómo es que no salió a la luz durante el juicio? Ya te lo he dicho, archivista, lo mío no fue un juicio, sino una campaña de formación de opinión. Sí, pero lo que sostienes es algo de pesadilla. Desde luego, pero las pesadillas no son necesariamente imposibles. ¿Acaso conoces a alguien que haya estado en Euforia? ¿A dónde van las sirvientas cuando se jubilan? No solo las sirvientas, los cientos de miles de fabricados que cada año terminan su vida laboral. ¿Dónde están sus conurbaciones? ¿Qué me dices de los 2D de Hawái? Los viste tú misma en el Papa Song del Chonmyo Plaza. Ahí tienes la prueba. Euforia es una simulación generada por Sony y retocada en Neo Edo. En el verdadero archipiélago de las Hawái no existe tal lugar. Verás, en las últimas semanas que pasé en el Papa Songs, me daba la sensación de que las escenas de la vida en Euforia se repetían. La misma Guasún bajaba corriendo el mismo sendero de arena hacia la misma charca entre las rocas. Mis hermanas no se daban cuenta. Yo misma dudaba entonces, pero ahora lo tenía clarísimo. No puedo aceptarlo. No me entra en la cabeza que en nuestro estado civilizado pueda darse semejante atrocidad. Las leyes de Nea Socopros se basan en el comercio justo y equitativo. Mi quinta declaración explica cómo se prostituyó la ley. Es un ciclo tan antiguo como el tribalismo. Todo comienza con la ignorancia. La ignorancia genera miedo. El miedo genera odio y el odio genera violencia. La violencia provoca más violencia hasta que la única ley viene dictada por la voluntad del más fuerte. La voluntad de la Juche es la creación, la subyugación y el exterminio sistemático de una inmensa tribu de esclavos embaucados. Tus declaraciones se archivarán tal cual. Tenemos que continuar. ¿Cuánto tiempo os quedasteis observando esa carnicería de la que hablas? No sabría decirlo. Lo siguiente que recuerdo es que Haiyu me hizo atravesar el comedor entre puras sangres que jugaban a las cartas, comían fideos, fumaban, enviaban correos, bromeaban, lo normal. Sabiendo lo que ocurría en las bodegas, cómo conseguían quedarse allí sentados, como si el barco fuese un atunero. El vigilante barbudo me sonrió de oreja a oreja y me dijo que volviese pronto, monada. En el metro, los viajeros se bamboleaban. Yo veía cadáveres en el monorraíl. Mientras subíamos por las escaleras, veía cadáveres arrastrados hasta la sala de ejecución. Ya en el cuarto, Haiyu no encendió el solar. Subió la persiana unos centímetros para que el resplandor de la conurbación disolviese la oscuridad. Se sirvió un vaso de soju. Desde el barco matadero no habíamos cruzado palabra. De todas mis hermanas, yo era la única que había visto la verdadera euforia y había vivido para contarlo. Fue un coito sin gracia, sin alegría y necesariamente improvisado. Pero era una manera de demostrar que estábamos vivos. Las gotas de sudor en la espalda de Haiyu fueron un regalo. Las recogí con la lengua. El joven se fumó un Marlboro, inquieto pero en silencio, mientras me examinaba con curiosidad el antojo. Se quedó dormido encima de mi brazo aplastándomelo. No quise despertarlo. El dolor se transformó en embotamiento, el embotamiento en hormigueo. Entonces conseguí zafarme. Le eché una manta por encima. Los puras sangres se acataran hasta cuando hace buen tiempo. Busan se preparaba para el toque de queda. El borroso resplandor fue atenuándose a medida que se apagaba la publicidad y el alumbrado. La última sirvienta de la última fila
ya estaría muerta. El matadero estaría limpio y en silencio. Los matarifes, siempre que fuesen fabricados, dormirían ya en sus catres. El arca de oro zarparía al día siguiente rumbo a otro puerto, donde empezaría de nuevo el reciclaje. A la hora cero me bebí el jabón y me tumbé junto a Haeyu bajo la manta. Su cuerpo estaba caliente. Pese al horror que había presenciado, se mantenía joven y fogoso. Y a causa precisamente de ese horror, procuramos mitigar el recuerdo de la masacre, haciendo lo que harían normalmente un hombre y una mujer. ¿Pero no estabas enfadada con él y con Apis por haberte enseñado el arca de oro sin antes prepararte para un impacto tan tremendo? No. ¿Cómo me lo habrían podido explicar con palabras? La mañana trajo consigo una bruma pegajosa. Haeyu se duchó y devoró un cuenco enorme de arroz, coles en vinagre, huevos y sopa de algas. Lavé los platos. Me senté enfrente de mi amante pura sangre. Hablé por primera vez desde que vimos la cadena de extracción de proteína. Dije, hay que destruir ese barco. Hay que hundir todos los barcomataderos de Nea Socopros. Haeyu dijo que sí. Yo dije, hay que convencer a todos los consumidores, a todos los ejecutivos y a todos los consejeros de Nea Socopros de que los fabricados son tan puras sangres como el que más. Si no se les puede convencer por las buenas, los fabricados ascendidos deberán luchar junto a la Unión para alcanzar ese objetivo, recurriendo a toda la fuerza que sea necesaria. Haeyu dijo que sí. Yo dije, los fabricados ascendidos necesitan un catecismo para enseñarles sus derechos, para aprovechar su rabia, para encauzar sus energías. Yo era la fabricada encargada de escribir esas palabras. Le pregunté si la Unión podría o querría suscribir una declaración de derechos como esa. Haeyu dijo, por supuesto que sí. Muchos de los expertos que prestaron testimonio en tu juicio negaron que las declaraciones pudiesen ser obra de una fabricada, ascendida o no. Sostenían que el verdadero autor tuvo que ser un pura sangre abolicionista. Con qué alegría rechazan los expertos lo que no comprenden. Escribí las declaraciones en Unsulkdo Ceo, a las afueras de Pusan, en un hotelito aislado con vistas al estuario del Nakdong. Durante la redacción consulté a un juez, a un genomicista, a un gramático y a Angkor Apis, pero los catecismos ascendidos de las declaraciones, la lógica y la ética subyacentes, definidos en el curso del proceso como la mayor perversión en la historia de la desviación social, son de mi cosecha, archivista. Mis declaraciones se concibieron cuando el visor Ri apaleó a Yuna 939. Se nutrieron de Bumsuk y de Colmillo, se fortalecieron gracias a Mefi y a la abadesa, y vinieron al mundo en el barco matadero de la Papa Song. ¿Y tu captura tuvo lugar poco después de terminar el texto? La misma tarde. Una vez cumplida mi tarea, era peligroso dejarme en libertad. Mi detención fue un montaje ex profeso para los medios. Le entregué las declaraciones en Sony a Haeyu. Nos miramos por última vez. Nada de cuanto pudiésemos habernos dicho habría sido más elocuente que el silencio. Yo sabía que jamás volveríamos a vernos. Puede que él supiese que yo lo sabía. En un extremo del jardín, una pequeña colonia de gansos salvajes sobrevivía a la contaminación. Los genomas rebeldes les proporcionaban una resistencia que sus antepasados pura sangre no poseían. Les eché de comer pan y me quedé mirando a las arañas de agua que caminaban por la superficie cromada del río. Luego volví a meterme en casa para presenciar el espectáculo desde dentro. La unanimidad no se hizo esperar. 6 aeros llegaron a ras del agua, raudos y amenazantes como tiburones. Uno aterrizó en el jardín trasero. Los agentes saltaron a tierra empuñando sus colts y se acercaron reptando a la ventana, con mucho aparato gestual y un gran despliegue de bravuconería. Les había dejado las puertas y las ventanas abiertas, pero tenían previsto montar un asedio espectacular con francotiradores y megáfonos. ¿Insinúas que te esperabas la redada, Sonmi? Una vez terminado el manifiesto, el siguiente paso no podía ser otro que mi detención. ¿Qué quieres decir? ¿El siguiente paso de qué? De todo el montaje teatral, preparado cuando todavía era una sirviente del Papa Song. Espera. ¿Qué me dices de
En fin, de todo. ¿Me estás diciendo que todos los acontecimientos que has relatado formaban parte de un guión preestablecido? Los más destacados sí. Algunos actores no sabían nada. Bumsuk y la abadesa, por ejemplo. Pero las figuras principales eran todos agentes provocadores, incluidos por supuesto Hai Yuim y el consejero Mefi. ¿No has detectado pequeñas fisuras? Como por ejemplo, Win027 era un ascendido tan equilibrado como yo. ¿De veras era tan única? ¿De veras iba a poner en peligro la unión a su arma secreta con una fuga campo a través? El asesinato de la Cici Hikaru a manos del visor Wong en el puente colgante. ¿No te ha resultado un ejemplo demasiado histrónico de la brutalidad de los purasangres? ¿No te parece demasiada coincidencia? ¿Y lo de Silly qué? El joven purasangre asesinado la noche que huiste de Taemosan. No me vengas con que la sangre era salsa de tomate. Ese pobre idealista era un comparsa prescindible en el Disney de la unanimidad. ¿Pero la unión? ¿Me estás diciendo que hasta la unión era una creación ficticia parte del guión? No, la unión existía antes de mí, pero su razón de ser no era la de fomentar la revolución. En primer lugar, atrae a los socialmente insatisfechos como Silly para que la unanimidad pueda tenerlos controlados. En segundo lugar, proporciona a Nea Socopros el enemigo que todo estado jerárquico necesita para lograr la cohesión social. Sigo sin entender por qué la unanimidad se tomaría la tremenda y costosa molestia de escenificar toda esa falsa novela de aventuras. Pues para dar pie a un juicio espectáculo, archivista, para que hasta el último purasangre de Nea Socopros llegue a desconfiar de todos los fabricados sin excepción, para crear un clima propicio a la ley para la contención de los fabricados, pendiente de aprobación por la Juche, para desacreditar el abolicionismo. La conspiración tuvo un éxito rotundo. Pero si sabías que todo era un montaje, ¿por qué te prestaste a colaborar? ¿Por qué se presta todo mártir a colaborar con su Judas? Porque atisba un objetivo más elevado. ¿Y en tu caso cuál era? Las declaraciones. Los medios han inundado Nea Socopros con mis catecismos. Hoy en día, hasta el último colegial de Nea Socopros conoce mis 12 blasfemias. Los carceleros me dicen que hasta se habla de celebrar un día de la vigilancia nacional contra los fabricados que muestren indicios de las declaraciones. Mis ideas se han reproducido por millones. ¿Pero con qué objeto? ¿Una revolución futura? A la corpocracia, a la unanimidad, al ministerio de testamentos, a la Juche y al presidente. Les digo lo que Séneca Nerón. Por más que nos mates a todos, jamás podrás matar a tu sucesor. Dos últimas preguntas muy breves. ¿Te arrepientes de haber tomado este camino? ¿Cómo podría arrepentirme? El arrepentimiento implica una elección libre que a la postre resulta equivocada. En mi caso, el libre albedrío no cuenta. ¿Amabas a Hai Yuim? Dile de mi parte al sumo pontícipe del narcisismo que para saberlo tendrá que consultar a los futuros historiadores. Mi relato ha terminado. Ya puedes apagar la antífona plateada, archivista. Me queda poco tiempo y tengo derecho a pedir un último deseo. Por supuesto. Tú dirás. Usar tu Sony y las contraseñas. ¿Qué quieres descargar? Quiero saber cómo termina una película que empecé a ver cuando, durante una hora de mi vida, conocí la felicidad.